Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo estés viendo esto, y bienvenido a este vídeo que forma parte del ciclo de conferencias científicas organizado por Eventex para 2021. Yo me llamo Sonia Cebrián Camisón, soy graduada en Biología y actualmente estoy estudiando el Máster de Biodiversidad y Biología de la Conservación de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Hoy he querido estar aquí presente creando este vídeo para hablaros de mi principal interés científico, los mosquitos. Yo supongo que si habéis dado clic al vídeo será porque os interesan en cierta medida, pero la reacción que más habitualmente yo recibo cuando cuento esto es un poco de asco y extrañeza. Aunque una vez empiezas a hablar del tema, mucha gente se muestra bastante interesada. Esto es porque, nos guste o no, los mosquitos son unos animales que están muy presentes en nuestro día a día, tanto por las molestias que ocasionan como por temas de salud. Así pues, sin más rollos, voy a empezar esta exposición con la frase con la que empiezan todas las exposiciones de mosquitos que se precien. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. ¿Sabíais que los mosquitos son los animales que más muertes humanas causan al año en todo el mundo? Por delante de los propios humanos y de otras especies animales que solemos considerar peligrosas, como por ejemplo las serpientes venenosas. Esto no es porque los mosquitos sean letales en sí mismos, aunque a todos nos han sido muy molestos debido a sus picadoras, sino porque son vectores de patógenos causantes de muchas enfermedades, es decir, a través de estas picaduras son capaces de transmitir enfermedades a otros animales. Para explicar esto un poco mejor, vamos a verlo en contexto. Este es el ciclo de vida de un mosquito, todas las fases por las que pasa desde que nace hasta que se reproduce. Una vez sale del huevo, pasa por unas fases larvarias que son acuáticas y estas a su vez darán paso a la pupa, que es otra fase acuática e inactiva dentro de la cual se lleva a cabo la metamorfosis. Una vez completado este cambio, surgirá el mosquito adulto que abandonará el agua. En este momento es en el que se produce el comportamiento hematófago, es decir, la alimentación de sangre por parte de los mosquitos. Pero es muy importante aclarar aquí que no todos los mosquitos pican. De hecho, solo pican las hembras cuando van a reproducirse. Esto es porque necesitan esa sangre para producir los huevos. Entre todas las enfermedades que pueden transmitir los mosquitos, hay muchas de las que oímos hablar habitualmente, como el dengue, la fiebre amarilla o la fiebre del Nilo Occidental, que ha ocupado muchos titulares este año en España debido al brote que se ha extendido por Andalucía y Extremadura. Por tanto, las enfermedades transmitidas por mosquitos deben considerarse como una problemática para la salud pública a nivel mundial. Entre estas enfermedades, por supuesto, destaca el caso de la malaria, que solo en 2019 acabó con la vida de más de 400.000 personas alrededor del mundo. Cada día la preocupación por estas enfermedades aumenta conforme muchas de ellas emergen o reemergen en nuevas zonas de distribución donde no estaban presentes anteriormente. En este sentido, los mosquitos, como ocurre con muchas otras especies, están cambiando su distribución a nivel global. En el caso de los mosquitos, estos cambios de distribución pueden tener graves consecuencias en un contexto de salud pública, como ya hemos visto por la transmisión de enfermedades. Un caso al que se le está prestando mucha atención en Europa es el de las especies del género Aedes, que ya cuenta con 4 especies de mosquito establecidas en nuestro continente. Estas son Aedes albopictus, el famoso mosquito tigre, Aedes aegypti, al que también se le conoce como el mosquito de la fiebre amarilla, Aedes japonicus y Aedes coreicus. Viendo esto, cabría preguntarse cómo han conseguido estas especies de mosquito llegar a tantos países diferentes. Bueno, pues en el caso paradigmático del mosquito tigre, la respuesta está en la globalización del comercio. En este caso se cree que esta especie de mosquito se ha conseguido mover mucho gracias al transporte de cargamentos de neumáticos usados y de bambú de la suerte. En este tipo de cargamentos se acumula agua tanto en las macetas como en los huevos de los neumáticos, donde puede haber presente huevos de mosquitos. Estos huevos se transportan largas distancias y una vez en el sitio de destino eclosionan, dando lugar a nuevos mosquitos que podrían llegar a reproducirse en las nuevas áreas de distribución y dar lugar a poblaciones establecidas. Una vez la población está establecida, esa especie de mosquito pasará a considerarse invasora,
debido a estar extendida en un área fuera de su rango de distribución natural y debido a los daños que puede causar. Pero vamos a conocer un poco más en detalle a los protagonistas de nuestra historia. El primero, como ya hemos dicho, es el mosquito tigre. Actualmente, aunque él procede de zonas del sudeste asiático, ya lo encontramos establecido en más de 15 países europeos, entre ellos, por supuesto, España. Ha sido una especie muy protagonista debido a que ha causado brotes de dengue en España, Francia e Italia y de chikungunya en Italia. En segundo lugar, tenemos a Aedes aegypti, el mosquito de la fiebre amarilla. Este mosquito actualmente se considera uno de los más extendidos a nivel global. Recientes estudios sitúan su origen en Madagascar y se cree que su expansión empezó debido al movimiento comercial de esclavos en el siglo XVI. Durante el siglo XX ha estado extendido por muchos países de la cuenca mediterránea, de los que posteriormente desapareció. En parte se cree que gracias a los programas de erradicación de la malaria en estos países. Hoy en día solo se encuentra distribuido en países más al este como Turquía y en Europa en las Islas Madeira, que son unas islas oceánicas portuguesas. El tercero de la historia es Aedes japonicus. Este mosquito, que también es de origen asiático, concretamente de zonas como Corea, Japón y Taiwán, se encontró en Europa por primera vez en Francia y a partir de ahí se ha extendido por varios países y a día de hoy lo encontramos también establecido en el norte de España. Por último está Aedes coericus, que es también procedente de Asia y hoy en día está establecido en países europeos como Alemania, Hungría y Bélgica. El riesgo que suponen estas poblaciones en cuanto a emergencia de enfermedades ha llevado a que se les dedique un gran esfuerzo de estudio. Uno de los focos principales de este estudio es el de sus patrones de alimentación, refiriéndose a los animales vertebrados de los que se alimentan de sangre. Cada una de estas especies de mosquito puede picar y hacerlo con diferente frecuencia a diferentes especies de vertebrados, que a su vez podrían ser hospedadores de diferentes patógenos que los mosquitos son capaces de transmitir. Por tanto, conocer todos estos datos es esencial para estimar el riesgo de transmisión de enfermedades. Dejadme ilustraros esto con un ejemplo para que se entienda un poquito mejor. Pongamos que tenemos una localidad donde solo hay presente una especie de mosquito. Llamémosle mosquito A. Bien, este mosquito A pica a muchos animales, entre ellos caballo, vaca, rata, gato, perro y humanos. Pero sobre todo, pica a ratas y a humanos. Sin embargo, el único virus que hay en esta localidad está principalmente presente en vacas. En este sentido, podríamos pensar que el riesgo de que el patógeno causante de esta enfermedad pase desde las vacas hasta los humanos es relativamente poco probable, ya que a las vacas pica, como vemos en las flechas, en muy pocas ocasiones. El riesgo existe, pero es pequeño. Sin embargo, un día aparece una nueva especie de mosquito, mosquito B, que consigue reproducirse en esta localidad y crear una población estable. Es decir, el mosquito B es una especie invasora. Este mosquito B tiene un patrón de alimentación ligeramente diferente al de la especie A. En este caso, pica a los mismos animales, pero pica con mucha más frecuencia a vacas y a humanos. Teníamos que muchas de estas vacas estaban infectadas con este patógeno. Por tanto, con la nueva especie de mosquito B en nuestra localidad, ahora el riesgo de que el patógeno salte de vacas a humanos es mucho más alto. ¿Se entiende, verdad? Para estudiar estos patrones de alimentación, lo primero que se hace es capturar a mosquitos silvestres. Concretamente, a hembras de mosquito que se hayan alimentado y presenten el abdomen lleno de sangre. Los mosquitos silvestres se pueden capturar de muchas maneras diferentes. Algunas de las más habituales es el uso de trampas, de las que existen muchos diseños distintos. Por ejemplo, las que atraen a hembras que van a poner huevos usando una balsa de agua, o las llamadas trampas cebadas con CO2. Estas desprenden CO2 que a los mosquitos les recuerda a los animales vertebrados y por tanto se acercan a las trampas pensando que van a poder picar a un vertebrado y se quedan atrapados en una red, gracias a un aspirador. Incluso se pueden capturar mosquitos de forma activa usando grandes aspiradores. Bueno, grandes aspiradores o pequeños, porque yo para mi trabajo de fin de grados tuve que capturar mosquitos y aparte de trampas usé un aspirador que era de una juguetería, pero todo vale. Posteriormente, esta sangre se analiza para determinar la procedencia de esa sangre, es decir,
a qué animal vertebrado pertenece. Esto se puede hacer con muchas técnicas, pero las dos principales son ELISA y PCR. La famosa PCR y otras técnicas moleculares se basan en analizar la secuencia de ADN para identificar del animal del que procede. La fuente de origen de esa sangre se puede determinar gracias a la lectura de fragmentos de ADN que sean característicos para cada especie de vertebrado. Hey, hola, soy yo, Sonia, pero en versión voz en off. Solo quería deciros que me perdonéis por no entrar en más detalle en la PCR o no explicar ELISA, pero es que creo que hablar tanto de las técnicas que se usan sería contraproducente, ya que entraríamos en muchos tecnicismos, son métodos muy complejos y por supuesto solo son dos de los muchísimos que se usan, así que bueno, he preferido saltarme esta parte e ir un poco más al grano, que es lo interesante. Diferentes investigadores de muchas áreas diferentes del mundo han estado estudiando estos patrones en las 4 especies de las que estamos hablando. Lo que hicimos mis compañeros y yo en nuestro último trabajo fue recopilar toda la información que pudimos encontrar al respecto. Para ello escogimos los artículos publicados que se habían desarrollado tanto en las áreas de distribución natural de estos mosquitos como en áreas en las que se consideran especies invasoras. De todos ellos, la mayoría, 31 artículos concretamente, hablaban del mosquito tigre. Entre todos estos estudios habían analizado la sangre de más de 11.600 hembras de mosquito. Entre ellos, el más abundante fue Aedes aegypti, con más de 6.400 individuos. De entre toda la sangre de los mosquitos analizados, se identificaron a 37 especies de vertebrados de los que se habían alimentado. 26 de ellos eran mamíferos y 11 eran aves. Además, hubo 10 grupos más de animales que se habían identificado, pero no se pudo determinar a nivel específico. ¿Esto qué quiere decir? Pues por ejemplo, que había muestras que se sabía que eran de rana, pero no se podían decir de qué especie concreta de rana eran, o que se sabía que era de un ave de la familia de las palomas, pero no de qué especie de palomas eran. En estas gráficas lo que podemos ver son las diferentes proporciones de alimentaciones de mosquitos que se habían obtenido de diferentes grupos animales. En color negro vemos los humanos, en azul otras especies de mamíferos, en rojo aves y en verdes otros grupos que incluyen tanto anfibios como reptiles y peces. Bien, el dato que más destaca en estos resultados es la gran proporción de alimentaciones que se obtuvieron en humanos. Vemos que la proporción de alimentaciones en humano destaca especialmente en el caso de Aedes aegypti. Otro dato curioso es el del mosquito tigre, Aedes albopictus, que es el único que presenta una pequeña franja verde. Es decir, en este caso, se registraron alimentaciones que habían sido hechas tanto en anfibios como reptiles e incluso en peces. Es el único mosquito que ha mostrado este comportamiento. Si nos fijamos en las otras dos especies de mosquito, vemos que Aedes japonicus es el que presenta una menor proporción de alimentaciones en humanos y muestra normalmente una preferencia a alimentarse de otras especies de mamífero. También presenta una proporción más significativa de picaduras a aves. En el caso de Aedes coreicus, el último de ellos, vemos una gran proporción de picaduras a humanos y una más pequeña de picaduras a otras especies de mamíferos. En este caso, ni siquiera se llegaron a registrar picaduras en aves. Pero quizás, más allá de los colores de las gráficas, la diferencia más importante dentro de estos datos esté en los números que encontramos debajo de cada una de las gráficas. Estos números son el número total de mosquitos que se habían identificado tanto a nivel global como a nivel europeo. Como vemos, el número en los estudios desarrollados en Europa era mucho menor que en los desarrollados alrededor de todo el mundo, excepto en el caso de Aedes coreicus, en el que el número era muy bajo tanto a nivel global como europeo. Esto lo que nos muestra es el gran trabajo que nos queda por hacer en este sentido. De hecho, yendo un poco más en profundidad, vemos que solo conseguimos encontrar trabajos desarrollados en 5 países europeos. Aedes albopictus se había estudiado en España, Suiza e Italia. Aedes japonicus se había estudiado en Bélgica y Suiza. Aedes coreicus solo se ha estudiado en Italia. Y Aedes aegypti solo se ha estudiado en Portugal, pero ni siquiera en la parte continental de Portugal, sino en las Islas Madeira.
Todos estos estudios nos aportan una información muy importante sobre las especies de vertebrados de las que estos mosquitos se alimentan en Europa y así poder dar un paso más allá en el estudio de su implicación en la transmisión de enfermedades. Pero estos estudios, por supuesto, tienen sus limitaciones. Además del limitado número de mosquitos que se han analizado en general, también es importante destacar que no es lo mismo capturar mosquitos en zonas rurales que en zonas urbanas, porque obviamente en estos sitios los animales que habrá disponibles para la alimentación pueden ser muy diferentes. A este respecto, muchos de los estudios que nosotros habíamos analizado se habían llevado a cabo en zonas urbanas, por lo que podríamos esperar que el resultado de los porcentajes de alimentaciones estuviesen un poco sesgado hacia las alimentaciones en humanos. En resumen y como conclusión final, me gustaría subrayar la importancia de seguir estudiando estas poblaciones de mosquitos en Europa, con el fin de intentar comprender cómo podrían estar afectando a la transmisión de patógenos y a la ocurrencia de nuevos brotes de enfermedades infecciosas en nuestro continente. Y hasta aquí nuestra breve incursión inicial en el mundo de los mosquitos invasores. Si queréis saber más sobre este tema, podéis buscarme en Twitter y fijado en mi perfil encontraréis el artículo del que os he estado hablando hoy. Además, si tenéis alguna duda o queréis saber algo más sobre mosquitos, podéis preguntarme lo que sea por esa vía. Si habéis llegado hasta aquí, espero que hayáis disfrutado mucho de esta ponencia y muchas gracias por haberos quedado hasta el final. Muchas gracias, por supuesto, también a Eventex por organizar este magnífico ciclo de conferencias científicas y bueno, espero vernos en futuras ediciones.